Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndrome hipotálamo hipoficiario. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Actualizado y ampliado, 2023. Contenido. Síndromes de hiperfunción. Especial énfasis en la acromegalia. Concepto. Diagnóstico y cuadro clínico. Diagnóstico de laboratorio e imagenológico. Aspectos generales del tratamiento. Síndromes de hipofunción. Síndrome de Sheehan-Simmons. Concepto. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico clínico y de laboratorio. Aspectos generales del tratamiento. El síndrome hipotálamo hipofisiario, también conocido como síndrome de interrupción del tallo hipofisario, es una anomalía congénita que afecta a la glándula pituitaria, lo que lleva a una deficiencia en la producción de hormonas. Las principales características de este síndrome incluyen anormalidades en el tallo hipofisario, lo que impacta la liberación de hormonas que regulan funciones corporales esenciales. Puede resultar en diversos síntomas y complicaciones relacionados con desequilibrios hormonales. El diagnóstico suele requerir estudios hormonales y radiológicos para confirmar la sospecha clínica. El tratamiento se enfoca en manejar las deficiencias hormonales a través de terapia de reemplazo hormonal sintética. En algunos casos, también puede ser necesaria la extirpación quirúrgica de tumores pituitarios o radioterapia. Se recomienda un abordaje multidisciplinario con endocrinólogos, neurocirujanos y otros especialistas para abordar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. Figura 210.1. Organización neuroendocrina del hipotálamo y la hipófisis. La neurohipófisis es irrigada por la arteria hipofisaria inferior, y el hipotálamo, por la arteria hipofisaria superior, ambas ramas de la arteria carótida interna. La mayor parte del riego sanguíneo a la adenohipófisis es venoso a través de los vasos porta largos, que unen los lechos capilares porta en la eminencia media con los sinusoides venosos en la adenohipófisis. Se muestra que la neurona hipofisótropa 3 en la división parvocelular del núcleo paraventricular y la neurona 2 en el núcleo arcuato terminan en la eminencia media en los capilares porta. Estas neuronas del sistema tubero-infundibular segregan hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras a las venas porta para su transporte a la adenohipófisis. La neurona 2 está inervada por neuronas monoaminérgicas. Obsérvese que las múltiples aferencias a tales neuronas, usando la neurona 2 como ejemplo, pueden ser estimuladoras, inhibidoras o neuromoduladoras, en las que otra neurona puede influir en la liberación de neurotransmisores. La neurona 1 representa una neurona peptidérgica que se origina en la división magnocelular del núcleo paraventricular o el núcleo supraóptico y se proyecta directamente a la neurohipófisis a través del haz hipotalámico neurohipofisario. Concepto. El concepto de acromegalia se refiere a una enfermedad poco común causada por la secreción crónica excesiva de hormona del crecimiento, lo que resulta en cambios somáticos progresivos y manifestaciones clínicas sistémicas. Esta condición se caracteriza por el agrandamiento de las extremidades, manos y pies, así como por cambios en los rasgos faciales, hiperhidrosis, osteoartritis, síndrome del túnel carpiano bilateral, astenia, alteraciones visuales, síndrome de la apnea del sueño y anomalías reproductivas. La acromegalia se diagnostica con una incidencia anual de 3 a 4 casos por millón de habitantes y una prevalencia global estimada entre 38 y 69 casos por millón de habitantes. La causa más común de acromegalia es un tumor hipofisario, que se registra en aproximadamente el 98% de los pacientes, siendo un macroadenoma en el 70,4% de los casos y un microadenoma en el 26%. La acromegalia se diferencia del gigantismo, ya que en la adultez no hay cambios en la estatura, pero se produce un aumento de tamaño en los huesos de las manos, pies y cara. Diagnóstico y cuadro clínico. El diagnóstico de la acromegalia se basa en una combinación de pruebas, que incluyen la medición de los niveles del factor de crecimiento de insulina 1 en sangre después de un ayuno y la realización de una prueba de supresión de la hormona de crecimiento, donde se mide el nivel de hormona de crecimiento antes y después de la administración de glucosa.
Además, se pueden realizar pruebas de imagen como resonancia magnética para localizar y medir el tamaño de un tumor en la glándula pituitaria. El cuadro clínico de la acromegalia se caracteriza por un crecimiento desproporcionado del esqueleto, tejidos blandos y órganos internos. Los síntomas progresan lentamente, lo que puede llevar más de 10 años desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico. Al momento del diagnóstico, aproximadamente el 75% de los pacientes presenta macroadenomas hipofisarios. Los síntomas pueden incluir cefalea, alteraciones visuales, alteraciones metabólicas como intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, y cambios en los lípidos sanguíneos. Además, la acromegalia puede estar asociada con otros trastornos genéticos como el síndrome de McCune-Albright o la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Diagnóstico de laboratorio e imagenológico. El diagnóstico de la acromegalia se realiza a través de los siguientes estudios de laboratorio e imagenológicos. Estudios de laboratorio. Medición de los niveles de factor de crecimiento de insulina 1 en sangre después de un ayuno. Niveles elevados de factor de crecimiento de insulina 1 pueden indicar acromegalia. Prueba de supresión de la hormona de crecimiento. Se miden los niveles de hormona de crecimiento antes y después de la administración de glucosa. En personas sin acromegalia, los niveles de hormona de crecimiento disminuyen, mientras que en acromegalia tienden a mantenerse altos. Estudios imagenológicos. Resonancia magnética para localizar y medir el tamaño de un posible tumor en la glándula pituitaria. Es el mejor método de imagen para este fin. Tomografía computarizada también puede utilizarse para identificar el tumor pituitario. Estos estudios de imagen generalmente requieren la inyección de un medio de contraste para mejorar la visualización de la glándula pituitaria y el tumor. Aspectos generales del tratamiento. Los aspectos generales del tratamiento de la acromegalia son: 1. Extirpación o destrucción del adenoma hipofisario responsable. La cirugía transesfenoidal para extirpar el tumor pituitario es el tratamiento de primera línea. La radioterapia también puede utilizarse para destruir el adenoma cuando la cirugía no es posible o no es efectiva. 2. Tratamiento médico. Los agonistas de la somatostatina como octreotida y lanreotida son los fármacos de primera línea para controlar los niveles de hormona de crecimiento y factor de crecimiento de insulina 1. El pegvisomant, un antagonista del receptor de hormona de crecimiento, también se utiliza para el tratamiento médico de la acromegalia. 3. Manejo de complicaciones. Tratamiento de la hipertensión, diabetes, apnea del sueño y otras complicaciones asociadas a la acromegalia. Monitorización periódica de la función hipofisaria en caso de desarrollar hipopituitarismo tras el tratamiento. Figura 1. Paciente masculino con acromegalia. Síndrome de Sheehan-Simons. Concepto. El síndrome de Sheehan-Simons, también conocido simplemente como síndrome de Sheehan, es un trastorno que se desarrolla como consecuencia de una hemorragia grave durante el parto, lo que lleva a la necrosis o infarto de la glándula pituitaria. Esta condición resulta en un panhipopituitarismo, que implica la disminución o ausencia de múltiples hormonas producidas por la hipófisis. Los síntomas del síndrome de Sheehan pueden incluir incapacidad para lactar, trastornos menstruales, alteraciones de la libido, hipotiroidismo, debilidad, náuseas, vómitos, entre otros. Es importante destacar que el síndrome de Sheehan es una afección poco común en la actualidad debido a los avances en la atención obstétrica que han reducido el riesgo de hemorragias graves durante el parto. Etiología. La etiología del síndrome de Sheehan-Simons, también conocido como síndrome de Sheehan, se relaciona con una hemorragia grave durante el parto que puede causar la necrosis o infarto de la glándula pituitaria. Esta afección se desarrolla debido a la falta de suministro sanguíneo adecuado a la hipófisis durante el parto, lo que resulta en un daño significativo a esta glándula y conduce a un hipopituitarismo. La hemorragia posparto es un factor de riesgo importante para el desarrollo del síndrome de Sheehan, y puede ser desencadenada por diversos factores como embarazos múltiples, problemas con la placenta, entre otros. Es esencial reconocer y tratar adecuadamente esta condición para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las pacientes afectadas. Cuadro clínico.
De acuerdo a la información proporcionada en los resultados de búsqueda, el cuadro clínico del síndrome de Sheehan-Simons se caracteriza por incapacidad para lactar debido a una producción insuficiente de prolactina, trastornos menstruales y alteraciones de la libido por hipogonadismo, síntomas de hipotiroidismo como piel seca, depresión, bradicardia, estreñimiento, disfonía y anemia. Sin embargo, los cambios mixedematosos son poco frecuentes. Debilidad, náuseas, vómitos y otros síntomas por deficiencia de hormona adrenocorticótropa. Deficiencia de hormona antidiurética, que puede causar hiponatremia. Otras deficiencias hormonales como de hormona tiroidea y gonadotropinas. Diagnóstico clínico y de laboratorio. El diagnóstico clínico y de laboratorio del síndrome de Sheehan-Simons implica una evaluación integral que incluye 1. Diagnóstico clínico. El cuadro clínico característico del síndrome de Sheehan-Simons puede incluir incapacidad para lactar, trastornos menstruales, alteraciones de la libido, hipotiroidismo, debilidad, náuseas, vómitos, entre otros síntomas asociados al hipopituitarismo. La historia clínica detallada, los antecedentes obstétricos y los síntomas presentes son fundamentales para sospechar y confirmar el diagnóstico clínico del síndrome. 2. Diagnóstico de laboratorio. Pruebas hormonales para evaluar los niveles de hormonas hipofisarias como la prolactina, hormona del crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, hormona adrenocorticotropa, hormonas gonadotrópicas, entre otras. Los niveles hormonales alterados, como la disminución de múltiples hormonas hipofisarias, son indicativos de un hipopituitarismo, característico del síndrome de Sheehan-Simons. Tratamiento. Los aspectos generales del tratamiento del síndrome de Sheehan-Simons incluyen 1. Reemplazo hormonal. El tratamiento requerido para el manejo del síndrome implica el reemplazo hormonal de las deficiencias hormonales causadas por el hipopituitarismo. El reemplazo hormonal adecuado es fundamental para restaurar las funciones hormonales afectadas y prevenir complicaciones metabólicas y cardiovasculares. 2. Control periódico. Es crucial realizar controles permanentes clínicos y paraclínicos para monitorear la efectividad del tratamiento y ajustar las dosis de reemplazo hormonal según sea necesario. 3. Tratamiento individualizado. El tratamiento del síndrome de Sheehan debe ser individualizado, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente y a las deficiencias hormonales presentes. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.